En el año 1555, un hombre escribió un libro que, según muchos, describía el fin del mundo siglos antes de que ocurriera. No era un rey, no era un científico, era un médico solitario que afirmaba haber visto el futuro. Su nombre era Nostradamus. Y hasta hoy, más de 450 años después de su muerte, sus palabras siguen provocando la misma pregunta inquietante. ¿Realmente sabía lo que iba a pasar? ¿O algo? ¿O alguien? ¿Se lo mostró? En el silencio de una habitación iluminada por una sola vela, un hombre observaba la superficie oscura de un recipiente con agua esperando. Afuera, el mundo se desmoronaba. La peste devoraba ciudades enteras. Michel de Nostredame, el hombre que luego sería conocido como Nostradamus, trabajaba como médico, pero no era un médico común. Mientras otros huían del contagio, él se quedaba. Observaba. Estudiaba. Y algo dentro de él comenzó a cambiar. La muerte constante, el sufrimiento, el colapso de la sociedad, lo empujaron hacia una obsesión que transformaría su vida para siempre. Comprender el destino. La peste devoraba ciudades enteras. Las campanas no dejaban de sonar. Cada día morían miles. Y en medio de ese colapso, ese hombre comenzó a ver algo que nadie más podía ver. No era imaginación. No era un sueño. Eran imágenes. Fragmentos de un tiempo que aún no existía. Su nombre era Nostradamus, y lo que escribió cambiaría la historia para siempre. La infancia de Nostradamus estuvo marcada por dos fuerzas que definirían todo su destino: el conocimiento y el miedo. Nació el 14 de diciembre de 1503 en la pequeña ciudad de Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia. Era una época peligrosa para pensar diferente. Europa estaba dominada por la religión y cualquier idea que desafiara el orden establecido podía convertirse en una sentencia de muerte. Su familia no era común. Aunque oficialmente eran cristianos, sus raíces eran judías. Sus abuelos habían sido obligados a convertirse al cristianismo para sobrevivir a las persecuciones religiosas. Esta doble identidad marcó profundamente el ambiente en el que creció. Desde niño, Nostradamus aprendió algo esencial. El conocimiento podía ser poder, pero también peligro. Su abuelo, Jean de Saint-Rémy, jugó un papel decisivo en su vida. No era solo un hombre culto, era un maestro del pensamiento antiguo. Fue él quien educó al joven Michel en secreto, enseñándole matemáticas, astronomía, filosofía, latín, griego y hebreo. Mientras otros niños jugaban, Nostradamus observaba el cielo. Aprendía a leer los movimientos de los astros. Aprendía a ver patrones donde otros solo veían oscuridad. Su abuelo le enseñó algo que pocos entendían en esa época: que el universo no era caos, sino un sistema, que todo tenía un orden, y que ese orden podía ser interpretado. Desde muy joven, Nostradamus mostró una inteligencia inusual. Era observador, silencioso, introspectivo. No hablaba mucho, pero escuchaba todo. Miraba el cielo durante horas, fascinado por las estrellas. Para él, no eran solo luces, eran señales. Pero su infancia también estuvo rodeada de una constante sensación de fragilidad. Las enfermedades eran comunes. La muerte, cotidiana. Creció viendo cómo la vida podía desaparecer sin previo aviso. Esta cercanía con la mortalidad sembró en él una pregunta que nunca lo abandonaría. ¿El destino está escrito o puede cambiarse? A los 14 años dejó su hogar para continuar su educación formal. Era el comienzo de un camino que lo llevaría a convertirse en médico y eventualmente en algo mucho más inquietante, porque el niño que aprendió a observar las estrellas se convertiría en el hombre que afirmaría haber visto el fin del mundo. Pero antes de convertirse en el profeta más temido y fascinante de todos los tiempos, fue simplemente Michel de Nostredame, un médico, un hombre que dedicó su vida a salvar a otros. Caminaba entre cadáveres. Escuchaba los últimos suspiros de personas que sabían que no verían el amanecer. Veía el miedo en los ojos de madres, de niños, de familias enteras esperando lo inevitable. Y entonces ocurrió lo que lo rompería para siempre. La peste le arrebató a su propia esposa y a sus hijos. En cuestión de días, perdió todo: su familia, su hogar, su mundo. Ese dolor lo cambió. Algo dentro de él se apagó y algo más despertó. Se alejó de la sociedad y se retiró durante largos periodos de aislamiento. No para escapar, sino para mirar más allá. Pasaba noches enteras en silencio, frente a un recipiente con agua, observando su superficie como si fuera una ventana hacia otro tiempo.
Entraba en estados profundos de concentración, buscando señales, símbolos, visiones, hasta que la oscuridad comenzó a responderle. No con palabras, con visiones. Y entonces comenzaron a llegar imágenes fragmentadas, ciudades ardiendo, reyes cayendo, imperios colapsando, multitudes en pánico. No entendía todo, pero sabía que lo que veía no pertenecía a su presente. Veía fuego cayendo del cielo. Veía ciudades colapsar. Veía multitudes corriendo sin saber hacia dónde. Veía líderes elevarse y luego caer. No entendía todo lo que veía, pero sentía el peso de algo inmenso, algo que no podía ignorar. En 1555 decidió escribirlas, no como una historia clara, sino como advertencias, mensajes ocultos dentro de versos crípticos. Publicó su obra más famosa, Les Prophéties, una colección de cientos de predicciones escritas en un lenguaje deliberadamente ambiguo, como si temiera que alguien o algo pudiera castigarlo por revelar demasiado. En ellas, hablaba de guerras devastadoras, desastres inimaginables, y el ascenso de líderes que cambiarían el destino de la humanidad. Mucha gente no le creía, pero el mundo comenzó a escuchar. Sus palabras se extendieron por Europa como un rumor imposible de detener. Reyes, nobles y líderes querían conocerlo, querían preguntarle lo mismo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos espera? Incluso la poderosa Catalina de Médici lo llamó a su presencia. Había escuchado sobre sus visiones. Quería saber el destino de su familia, quería saber cuánto tiempo le quedaba al poder que tanto temía perder. Pero Nostradamus nunca dio respuestas simples, porque el futuro nunca es simple. Lo más inquietante es que algunas de sus predicciones parecían cumplirse. Años después de su muerte, un gran incendio consumió la ciudad de Londres, y muchos creyeron ver en sus textos una descripción exacta del desastre. Siglos más tarde, durante el ascenso de figuras autoritarias, sus palabras volvieron a surgir, como ecos desde el pasado. Cada generación encontraba algo nuevo en sus escritos, algo que parecía haber sido escrito específicamente para ellos. Incluso la poderosa reina Catalina de Médici quedó fascinada por él. Lo llamó a su corte, convencida de que este hombre poseía un conocimiento prohibido. Quería saber el destino de su familia. Quería saber cuánto duraría su poder. Nostradamus no le dio respuestas directas, solo advertencias, siempre advertencias. Pero lo más perturbador no es lo que predijo, sino cómo lo predijo. No tenía tecnología, no tenía instrumentos modernos, solo visiones. Visiones que, según él, venían en la oscuridad cuando el mundo dormía, y el tiempo dejaba de comportarse como debería. Y cada vez que el mundo cambiaba, alguien regresaba a sus palabras y encontraba algo inquietante, algo que parecía haber sido escrito para ese exacto momento, como si él hubiera estado allí, observando, esperando. Lo más perturbador no es que sus predicciones parezcan haberse cumplido, es que muchas aún no lo han hecho. Sus escritos siguen existiendo, inalterados, pacientes, esperando el momento en que alguien vuelva a leerlos y entienda lo que significan. Porque Nostradamus no escribió para su tiempo, escribió para el nuestro, para nosotros, para advertirnos, para prepararnos, y tal vez para darnos una oportunidad. Porque en sus últimas palabras, no hay esperanza ni desesperación, solo una verdad inquietante. Que el futuro ya está escrito, y que alguien lo vio primero. Hasta hoy, sus textos siguen siendo estudiados, analizados, temidos. Porque algunos creen que sus predicciones más importantes aún no han ocurrido, que lo peor todavía está por venir. Y si eso es cierto, entonces significa que, hace más de 4 siglos, un hombre ya vio nuestro presente, y quizá también nuestro final. La verdadera pregunta no es si Nostradamus fue un profeta. La verdadera pregunta es si sus advertencias eran un intento de predecir el futuro o un intento desesperado de cambiarlo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido misterioso. Gracias por acompañarnos en esta aventura de lo insólito de la historia, y hasta la próxima.